de Ahí clima. Ahí está. lo escuchamos, doctor. Buenos Qué días. gusto saludarlo. Él es el doctor Julio Macías, Julio cardiólogo. Macías, cardiólogo, que nos va a hablar justamente sobre el cambio de clima que estamos conversando aquí con Gustavo ¿Cómo nos Espinosa, afecta? cómo nos afecta, los saluda Sofía Almeida. Qué gusto, doctor, poder estar con usted aquí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la apertura a la 96.9. Gracias por este momento. La verdad que para dar un mensaje a la comunidad. Sí, bueno, como ya lo dijeron, mi especialidad en realidad es la cardiología. Sabemos que eh, la, la- las olas de calor o la temperatura en realidad afecta desde el punto de vista médico más a la parte de la piel, pero no sin embargo va a dejar de afectar también pues a los pacientes vulnerables, en este caso desde el punto de vista cardiológico, vamos a pensar en los pacientes cardiovasculares y en especial a los pacientes que una consulta que yo hago en un programa que tenemos en una institución de salud que es con los pacientes de insuficiencia cardíaca. Ellos son los más afectados, pues y ya la literatura médica habla de que la afectación de la temperatura no solamente afecta a los adultos, sino también a los niños que son vulnerables, ¿no? Adultos mayores, niños, pacientes con múltiples fármacos, son los pacientes inmunodeprimidos, todos estos pacientes son los que sufren consecuencias con las olas de calor. 6:43 de la mañana, doctor Julio Macías. ¿Y qué recomendaciones da? Empecemos de arriba para abajo, como para las personas de la tercera edad que tienen problemas cardíacos ya desde hace años o décadas y que toman de paso medicación. ¿Qué recomienda, doctor? Bueno, para las personas, para los adultos mayores y personas de tercera edad, no vamos a decir todos son los pacientes que son polimedicados, pero siempre, o en la mayoría de los casos se puede decir, ya están tomando algún fármaco. La Polimedicados, recomendación que ¿qué le quiere daríamos decir, para doctor? esta población sería es que en todo caso siempre traten de salir cuando tenemos altas temperaturas en el ambiente, traten de salir acompañados porque no sabemos en qué momento ellos puedan presentar alguna complicación que nosotros en la parte médica ya la hemos visto, ¿no? Estos adultos mayores con el hecho de tener altas temperaturas empiezan a presentar deshidratación, eh, fatiga y como consecuencia de esto pues a veces llegan a tener lo que se llama síncope. Entonces tener una caída o un desvanecimiento de su cuerpo y estando solos es complicado, además de que eso conlleva a otras patologías como fracturas óseas y todo. Entonces la recomendación para estos adultos mayores sería que no salgan solos, que traten de salir siempre acompañados y pues en todo caso lo ideal sería que no lo intenten hacer al ambiente en la calle en horas de alta temperatura. Yo creo que está de más decirlo y recomendarle que las horas de altas temperaturas y peligrosas del sol son entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde aproximadamente. Esas son las horas del sol en realidad está más centrado y los rayos ultravioleta pues van a afectar mayormente a las personas. Do- Traten de hidratarse también cuando salgan con doctor, agua o si es posible exacto. con una solución de electrolitos para que puedan mantenerse hidratados. Doctor, justamente eso. Bueno, los adultos mayores en estadísticas, yo veo cuando sale justamente los colegas periodistas internacionales que indican que por las olas de calor terminan falleciendo estadísticamente, o sea, creciendo el número de adultos mayores que les afecta por justamente el tema cardíaco o otras afectaciones. ¿Qué afectaciones nomás pueden tener? Temas cardíacos, temas de virus, que como tienen ya las defensas bajas, les puede afectar. ¿Qué otras afectaciones usted puede indicarnos en adultos mayores y en niños? Bueno, los cambios de temperatura no solamente estamos hablando de patologías cardiovasculares, como lo dije, o sea, en realidad las temperaturas altas, los cambios bruscos de temperatura eh, traen muchas enfermedades que se activan, pero vamos a hablar de algunas de ellas, y en este caso mi especialidad es la cardiología, hemos venido a hablar de esto, pero bueno, en el asunto de los cambios de temperatura, cuando vienen, sabremos que desde el punto de vista gastrointestinal,
el hecho de los alimentos, por ejemplo, en casa no hay problema porque los mantenemos en casa y en su nevera, pero cuando están en la calle, el hecho de mantenerlos en ambientes de calor ya tiene otra cadena de frío, otro sistema de preservación. Entonces, eso va a proliferar el crecimiento de algunas bacterias o la infección de algunos otros ambientes contaminados que los alimentos van a presentar. Entonces, por ahí va los problemas gastrointestinales. En cuanto a la parte de las infecciones respiratorias, sabemos que siempre estos cambios de temperatura en invierno, verano, cuando nosotros tenemos dos estaciones, cuando hay esos cambios de estaciones o cambios bruscos de temperatura, presentamos muchas infecciones respiratorias, entre esas están las más comunes, son las virales que siempre se dan. Por eso es que el Ministerio de Salud Pública hace poco todavía continúa con la campaña de vacunación para los adultos mayores en la influenza en los subcentros, porque siempre en estas épocas son cuando se dan esas infecciones de tipos virales. Eh, También pues infecciones respiratorias, más que todo en los niños, al principio son virales, después se convierten en infecciones respiratorias bacterianas. De ahí venimos esos cambios bruscos de temperaturas y que se ha visto ahora no con tanta incidencia, pero sí se presentan, por ejemplo, en los pacientes que presentan herpes zóster. Ha habido alguna recurrencia con los pacientes que presentan herpes zóster y eso es una patología que en realidad es muy sintomática para el paciente. Y en cuanto a la pregunta puntual que hizo de los adultos mayores que presentan, como su compañero lo refería en otros países, como lo acabé de decir, los adultos mayores generalmente son polimedicados porque ya tienen patologías de bases, son hipertensos, son diabéticos, ya tienen una patología de insuficiencia cardíaca o puede ser que tengan algún tipo de arritmia. Y cuando son expuestos a estos altas temperaturas, van a intercurrir con algún tipo de arritmias o sofocación, se llama ola de calor que le dan a los pacientes, donde se empiezan a deshidratar y todos esos síntomas que van presentando. Entonces ellos lo que generalmente hacen eh, complicaciones y llegan incluso a fallecer porque presentan lo que se llama síncope estos pacientes por arritmias en muchas ocasiones. Entonces, si están en la calle y solos, no hay quien nos ayude en ese momento y estos pacientes, pues hasta que llegue la ayuda y que ya con sus enfermedades de base muchas veces fracasan, ¿no? Entonces, por eso era la recomendación al inicio cuando usted me la preguntaba. Yo creo que la principal recomendación es que primero los adultos mayores y que tengan ya alguna comorbilidad o patología de base, traten primero de no exponerse y segundo, si lo tienen que hacer obligatoriamente, lo hagan acompañados, que vayan con familiares, se movilicen en otro lado, traten de hacerlos en un área cubierta, pero no salgan a exponerse a las altas temperaturas del sol, más que todo en horas como la referí hace un Y momento, quienes ¿no? viven con En ellos horas que pico. también les tengan en cuenta, les tengan mucho cuidado, porque a veces hay personas de la tercera edad que se vuelven necias, ¿no? Y quieren salir, no, si solo voy a 2 cuadras a comprar pan y el solazo del mediodía. Así es. Claro, o sea, es que también a veces a los mayorcitos encerrarlos en la casa es complicado, pero sí, sí, bueno, la recomendación es esa, está. Siempre uno como médico, uno siempre dice, uno da la recomendación, hace la advertencia y el resto pues depende del propio paciente y de su entorno familiar. Doctor, y para quienes ya tenemos cuadros de hipertensión, me incluyo, nos toca estos procesos virales pasarlos, ser valientes, solo con loratadina. Yo estoy así al momento porque no podemos tomar antigripales porque tienen un elemento que siempre le cambio el nombre, pseudofedrina creo que es, que sube Ujú. los niveles de presión sanguínea. Sí, claro, lo que pasa es que las infecciones virales tiene un ciclo de evolución, un tiempo, ¿no? Usted es, en todo caso, contagiado invadido por algún antígeno, algún El virus, virus está en el y ambiente. así está en el ambiente. Entonces, ahí viene un proceso, ¿no? Un proceso de aproximadamente 5 o 7 días
te presenta alguna, recién para que le empiece a aparecer los síntomas van a pasar entre 4 o 5 días. Y de ahí el proceso sintomático dura entre 5 y 7 días aproximadamente. Eso es más o menos el ciclo de una infección viral. Y Obviamente la hay que sí tratar automedicación de no es recomendable, la mantener las automedicación. recomendaciones. Nosotros, por lo menos de mi parte, las recomendaciones ahora en esta época de infecciones virales siempre va a ser lo que usted ya mencionó. La loratadina, ya que este es un antihistamínico, lo que va a hacer que la rinorrea, que es fisiológica que uno presenta porque es un sistema de defensa del cuerpo, tratemos de cortarla un poco para que usted no tenga la irritación nasal, el paciente tenga la irritación nasal. Y los malestares, pues solamente con paracetamol, nada más. Y Doc- se recomienda siempre, pues, hidratarse también, porque generalmente cuando uno tiene una infección viral, siempre hace una reacción del cuerpo que la hace con fiebre, y entonces eso provoca también deshidratación acompañado de estas olas de calor, que es el tema que estamos hablando. Entonces Doctor, las recomendaciones, ahí viene otra también, la cuarta, sería tratar de mantener las vías nasales limpias. En la actualidad existen líquidos, soluciones, perdón, que se utilizan para hacer lavados nasales, que eso va a hacer que el virus no se replique mayormente en la vía aérea alta, ¿no? Entonces tenemos 4 recomendaciones puntuales para estas infecciones virales, que son antihistamínicos, que son la loratadina, o hay otro tipo, loratadina, ceftriaxona, algunos otros, pero vamos a dejarlo como un antihistamínico. Está el paracetamol, un antipirético, que es recomendable para quitar los malestares, ¿no? La hidratación, que es importante, puede preparar un litro de agua con algún sobre de electrolitos, y lo otro sería los lavados nasales para tratar de que el virus no se replique mayormente en la vía nasal. Entonces eso, y esperar el ciclo de incubación, de evolución, y va pasando. Si uno doctor, pues justamente usted que es cardiólogo, especialista en cardiología y también es ecocardiografista, hago eso, pues. ecocardiografista, ecocardiografista. ¿Cómo darnos cuenta de que, obviamente, ya usted nos ha dado las pautas de cómo son los síntomas del calor, cuando alguien está con sofoco, cuando está afectado por el calor, pero cómo darnos cuenta que ya eso pasó a algo más grave que afecta el corazón y que tal vez está dándoles ya un infarto? ¿Cómo darnos cuenta que esta afectación ya es grave y qué debemos hacer para actuar de manera urgente? O eso de ahí va a tener un proceso más lento. O sea, desde el punto de vista cardiológico, si un paciente tiene ya una patología de base como la hipertensión, eh, yo creo que generalmente las patologías cardiovasculares que se presentan de forma más aguda, hablando desde el punto de vista del infarto, se da más con el frío, Ah, con el porque el frío. frío produce lo que se llama vasoconstricción, hace que la arteria se contraiga un poco, hablando desde el punto de vista del infarto. Si nosotros estamos hablando en este momento de calor, que esto es caliente, entonces ahí viene en realidad esta patología se va a presentar como una forma más evolutiva, o tiene otro pródromo o otros síntomas que se presentan antes de. Ujú. Entonces, lo que hablábamos ahora, pacientes que se exponen a altas temperaturas empiezan a presentar fatiga, falta una respuesta del cuerpo para tratar de enfriarlo, empiezan a. Se cortó un poquito, doctor. Su audio no. Se detuvo la transmisión de Zoom. Nos estaba hablando el doctor Julio Macías, cardiólogo, acerca de las recomendaciones Ujú. por esto de las altas temperaturas con pacientes que padecen insuficiencia cardíaca, ya tienen cuadros que hacen que tomen algunos medicamentos al mismo tiempo. Sucede que cuando la persona empieza a sufrir de hipertensión, Sofi, le mandan un antihipertensivo, el más común en el mercado, sobre todo el que le dan en el Ministerio de Salud y en los dispensarios del Seguro Social, es la losartán. Ujú. A medida que avanzan los años, le suman un diurético, Ok. clortalidona, Ok. en la salud pública. Y así van sumando otros medicamentos que son como tres o cuatro. Y hay fármacos de marca
que agrupan a estos 2, 3, 4 medicamentos y que tienen un precio considerable. Las personas que tienen la posibilidad lo adquieren y pueden tomar en una sola presentación 3 o 4 componentes fármacos al mismo tiempo. Si no, en la salud pública le van dando de uno por uno. Entonces resulta que ya toma 2, 3, 4 pastillas. Pero hay quienes también recomiendan cuidarse en la dieta, tanto los médicos como pacientes que ya vienen sufriendo estos males por años, han podido notar que si reducen la ingesta de sal, por ejemplo. Hay personas que les gusta mucho el ají, pero el ají tiene mucho sodio, sobre todo si es industrializado. Y asimismo hay una serie de salsas y medicamentos que a veces uno no las siente saladas, pero tienen sodio porque es un preservante para este tipo de productos industrializados, como por ejemplo estos famosos ronditos, tostitos, tienen bastante sal, ¿no? Y también hacen dar ganas de beber bastante agua. Entonces, ¿qué hace el sodio? Que es la sal, retener líquidos. Pero la sal al mismo tiempo hace dar sed, entonces se manda más agua y ingiere más agua y se crea un círculo vicioso dentro del organismo de una persona que es hipertensa. Entonces, si reduce la ingesta de sal, va a tomar la cantidad de agua necesaria. Ahora, en estos procesos virales, como decía el doctor, hay cuadros febriles que producen deshidratación y uno va a sentir, de hecho eso estoy sintiendo ahorita, los labios secos, ¿no? Va a necesitar más